With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda, como siempre, de don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Una resolución judicial obliga al presidente Pedro Sánchez a justificar por qué rechazó la ayuda internacional ofrecida tras la DANA sin haber dado explicaciones públicas hasta ahora. Es el tercer revés legal que afronta tras una investigación del debate que reveló la existencia de documentos oficiales ocultos sobre dichas ofertas. La negativa del gobierno salió a la luz tras las denuncias del ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, quien afirmó que España declinó el envío de 200 bomberos franceses alegando que no eran necesarios por ahora. También El Salvador, a través de su presidente Nayib Bukele, denunció el rechazo a un avión con material de emergencia y 300 rescatistas. Desde Argentina, Javier Milei ofreció ayuda humanitaria a través de su embajador, que tampoco fue aceptada. Este silencio institucional ha derivado en una nueva derrota judicial. Ahora Sánchez deberá hacer pública toda la documentación relacionada con la gestión de esta crisis, que según el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional debió ser declarada como situación de interés para la seguridad nacional. Bueno, pues esta noticia que trae el debate, de que, bueno, el debate la trae sin darla demasiada trascendencia, o sea, como noticia importante, pero no, digamos, primera de portada, pues entre otras cosas, porque es que hay tanta cosa de corrupción hoy que casi lo tapa todo. Pero esta noticia, que me parece que la firma Antonio Naranjo, me parece importantísima. Me parece importantísima por las consecuencias que puede tener, consecuencias de carácter judicial. En los 2 primeros días después de la DANA, el día de los hechos y el día siguiente, se produjeron ofrecimientos desde muchos países para enviar ayuda de emergencia, rescatistas, gente que hubiera podido ir por los pueblos afectados, pues ayudando a aquellos que habían quedado atrapados en sus casas, tratando de salvar a alguien que no muriera en la DANA, sino en los días siguientes por no tener ayuda. En fin, llevando confort, alimentos, mantas a gente que se había quedado absolutamente tirada. Contaba Santiago Posteguillo en una comparecencia pues realmente conmovedora, no sé si era en el Congreso o en el Senado, cómo estuvieron 3 días allí esperando a que llegara alguien. Bueno, pues El Salvador, Argentina, Alemania, Francia ofrecieron de inmediato enviar ayuda de emergencia, enviar rescatistas, enviar gente, manos para ayudar, igual que España envía rescatistas cuando hay un terremoto en donde sea. Y el gobierno rechazó esas ofertas, el gobierno de Sánchez. El debate ha estado intentando conseguir la documentación oficial sobre esos rechazos, quién ofreció y por qué se rechazó, y el gobierno se había negado a darlo, y el debate ha recurrido a la justicia, y la justicia ha fallado a favor del debate. Y el gobierno va a tener que dar la documentación. Y claro, esa documentación tiene un problema fundamental para el gobierno. Y es que ya saben ustedes que el gobierno ha estado utilizando el argumento de si quieren ayuda que la pidan. Esa canallada que llegó a decir Sánchez, ¿verdad? Ha estado utilizando el argumento del gobierno de que era competencia de la Comunidad Autónoma Valenciana. De que ellos pues, no intervinieron hasta que quien tenía que decir que se hiciera algo, que era la Comunidad Valenciana, lo hiciera. Claro, ese argumento tiene el problema de la ayuda internacional. Si era competencia de la Comunidad Valenciana, porque el gobierno rechazó ayuda internacional en vez de cursar los ofrecimientos a la Comunidad Valenciana para que la Comunidad Valenciana, que según el gobierno era la competente,
decidiera si quería ayuda internacional o no. ¿Comprenden ustedes cuál es la incompatibilidad lógica entre la postura de defensa del gobierno, que dice que todo era competencia de la comunidad, y el rechazo de la ayuda internacional por parte del gobierno, que según el gobierno no tenía competencias para decidir qué había que hacer en Valencia? Los documentos que el gobierno tiene que entregar a el debate, pues al final tienen que explicar cuáles fueron las comunicaciones con las cancillerías extranjeras y cuáles fueron las razones para rechazar una ayuda por parte de alguien, el gobierno, que el gobierno dice que no tenía competencias. Si no tenía competencias, tampoco las tenía para rechazar ayuda internacional, ¿no? Se trata, por supuesto, todo de una mandanga. Claro que tenía competencias el gobierno. El gobierno tiene competencias sobre todo en España. Las comunidades autónomas, las competencias que tienen son delegadas del gobierno. Las comunidades autónomas son parte del Estado. Y el gobierno, en última instancia, en situación de catástrofe, es quien decide todo. Absolutamente todo. Puede decidir sobre lo que quiera. Pues el gobierno decidió dejarle el marrón a la comunidad autónoma valenciana para que la situación se pudriera, muy probablemente esa era su intención, y así poder crear con la comunidad valenciana un foco hacia donde redirigir el odio de una población que está hasta las pelotas de la corrupción socialista, de las traiciones a España de los socialistas. Lo de la Dana, debió de pensar Sánchez, es una oportunidad de oro, que se pudra aquello y así decimos canallas de la comunidad autónoma no han sabido proteger a la gente. Pero esta vez la redirección del odio les salió mal. Les salió bien en otras épocas nuestras, el Prestige, el 11M, pero esta vez les ha salido fatal. Y al final a quien echaron a pellazos de barro de Paiporta no es Amazon, es a Sánchez. Y ahora Sánchez va a tener que explicarnos por qué rechazó la ayuda internacional, porque es incomprensible. Y va a tener que darnos la documentación de cómo se produjo ese rechazo. ¿Quién comunicó a las autoridades extranjeras que no hacía falta su ayuda? En realidad lo sabemos porque lo ha desvelado, por ejemplo, el ministro del Interior francés en el Parlamento francés, que fue Marlaska el que le dijo que no hacía falta ninguna ayuda. Bueno, con eso quizá empecemos a despejar el panorama judicial y a dirigir las pesquisas judiciales hacia quien tiene las máximas responsabilidades por la muerte de más de 200 personas durante la Dana en Valencia, que no es otro que Pedro Sánchez. Por cierto, ¿qué tal va en el Supremo el caso? ¿Ya han decidido sobre las querellas o todavía no? Porque siguen las investigaciones judiciales en Valencia. Por cierto, no están yendo muy bien para la pretensión del PSOE de centrarlo todo en la comunidad autónoma valenciana. Pero mientras tanto en el Supremo las querellas que se han presentado contra Sánchez, no sé qué ha sido de ellas. Duermen en algún cajón hasta, yo qué sé, hasta el 2050 o algo por el estilo. En fin, ayer la catarata de datos nuevos sobre las tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez era tal que por un momento tuve miedo de que no me quedara tiempo para hablar de los aranceles, que mira que fue importante ayer el tema de los aranceles, la pausa que ha metido Trump, el recrudecimiento de la guerra con China. Ayer es que era una catarata de datos sobre Ábalos, sobre Begoña, sobre el Hermanísimo, sobre Aldama, sobre Coldo. Por ejemplo, pues ayer salieron una serie de mensajes de Aldama que apuntan a la participación de Begoña Gómez, participación directa en el rescate de Air Europa. Escuchen. Un informe de la UCO sugiere que la esposa del presidente del gobierno pudo haber influido en el desbloqueo del rescate a Air Europa en un contexto de negociaciones complicadas. El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros a la aerolínea.
Meses antes, Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, se reunió en 2 ocasiones con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, matriz de la compañía. El 3 de septiembre de ese año, ante la falta de avances, el empresario Víctor de Aldama informó al asesor Koldo García de que Hidalgo estaba muy jodido y acababa de llamar a Begoña. Esta llamada encendió las alarmas de los investigadores, que detectaron múltiples gestiones por parte del CEO de Globalia para conseguir el rescate. Aldama, quien cobraba de Europa como asesor, advirtió a García: creo que se va todo a la mierda. Este respondió: no podemos hacer más, está todo claro. Según la UCO, este intercambio revela una posible actuación en favor de Hidalgo y su empresa. Bueno, si yo fuera progre, pues diría: Sánchez, canalla, tu mujer es una corrupta, participó en el rescate de Air Europa, le soltasteis ahí dinero porque Hidalgo era amigo de Begoña. Si yo fuera progre, pues haría eso. Eso es lo que hacen los progres todos los días. Por ejemplo, eso es lo que se hizo en su día con Paco Camps: utilizar conversaciones de terceros para tratar de pringarle a él. Pero yo no soy progre, yo trato de analizar las cosas con objetividad y por tanto pues no me lanzo con algo simplemente porque le venga mal a Sánchez. En este caso concreto, lo que tenemos es lo siguiente: tenemos conversaciones de terceros. Es decir, Aldama le dice a Koldo en un mensaje que Javier Hidalgo ha llamado a Begoña. ¿Prueba eso que Javier Hidalgo haya llamado a Begoña? No. Son conversaciones de terceros. Yo puedo llamar a don Eric por teléfono y decirle: pues fíjate, Carmen Carbonell ha hecho no sé qué trapacería. ¿Eso implica a Carmen Carbonell en algo? No. O yo le puedo decir a don Eric por teléfono: pues Carmen Carbonell resulta que ha estado hablando con Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo. ¿Quiere eso decir que Carmen Carbonell haya estado hablando con Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo? No. Son conversaciones de terceros. Si alguien interceptara una conversación entre Carmen Carbonell y don Eric diciendo: he hablado con Sánchez para que me dé una mordida, pues entonces sí podríamos decir: ¡ja, ja, ja, te hemos pillado! Pero no es así. Las conversaciones de terceros no necesariamente son ciertas. Que Aldama le diga a Koldo: pues Javier Hidalgo ha llamado a Begoña, pues puede indicar que Javier Hidalgo llamó a Begoña, o puede indicar que Aldama le da la gana decir eso porque sí. Por ejemplo, se me ocurre una explicación. Le está diciendo a Koldo: pues como no resuelvas esto, te advierto que Javier Hidalgo ha llamado a Begoña, así que ojo porque Pedro Sánchez va a ir a por ti. ¿No? Podría ser una explicación. Que no digo que no lo sea, pues a lo mejor Javier Hidalgo llamó a Begoña. Pero ojo con deducir cosas sobre gente a partir de conversaciones de terceros. Ojo, más que nada porque judicialmente todo eso no va a ningún lado. Si la UCO intercepta un mensaje de alguien reconociendo que él ha hecho algo, o hablando con otro sobre algo que el otro ha hecho y el otro no se lo desmiente en la misma conversación, pues sí, tienes pruebas de que el uno o el otro han hecho guarrerías españolas. Pero cuando dos personas hablan de terceros, hay que tomar las cosas con pinzas. Vivimos en un país donde no desvelo ningún secreto si digo que lo de presumir de contactos y decir, ojo, solvéntame esto porque si no este otro va a hacer no sé qué, porque me he enterado que he hablado con... Todo eso es muy típico, ¿no? Muy habitual dentro de lo que son los postureadores que se dedican a pulular por las administraciones públicas. Ojo, que soy amigo del ministro. Así que, cuidadín. Que yo no digo que Javier Hidalgo no llamara a Begoña. Pues posiblemente la llamó, o a Sánchez, no lo sé. Pero que lo que la UCO ha desvelado no lo demuestra. Simplemente dice que Aldama le dijo a Koldo que Hidalgo había llamado a Begoña. Yo creo que Begoña, en fin, tiene que responder por muchas cuestiones judicialmente, porque lo de su cátedra no tiene un pase. Pero tampoco tomemos literalmente todo lo que terceros puedan decir sobre otra persona. Bueno, en esta otra noticia, otra más de las que saltaron ayer, pues no hablamos de terceros, porque la UCO pues ha interceptado los mensajes de los directamente implicados. Hablamos del pisito de Jessica, hombre.
La UCO revela que el piso alquilado por Jessica Rodríguez en Plaza de España también estaba destinado a José Luis Ábalos. En mensajes incautados por la Guardia Civil, Rodríguez admite que compartiría la vivienda con el exministro. Esta será nuestra casita de novios, le escribió a Koldo García, quien le ayudó con las gestiones y actuó como intermediario con la trama liderada por Víctor de Aldama, responsable de sufragar el alquiler. Un informe reciente de la UCO detalla cómo se formalizó el arrendamiento y asegura que Ábalos estuvo al tanto de toda la operación. Según los investigadores, el exministro estaba informado y participó en las gestiones, como confirman los mensajes incluidos en el documento remitido al Tribunal Supremo. La expareja de Ábalos vivió en ese piso ubicado junto a la Gran Vía madrileña entre marzo de 2019 y marzo de 2022. El alquiler mensual ascendía a 2.700 euros con un total de 32 pagos que sumaron más de 88.100 euros. Bueno, esta será nuestra casita de novios. Qué bonito es el amor, hombre. En este caso concreto no hablamos de conversaciones de terceros, hablamos de los implicados directos. Entonces la UCO ha interceptado mensajes donde Jessica le dice a Koldo: esta será nuestra casita de novios, refiriéndose a Ábalos. Y Koldo pues no la desmiente, no le dice: oye, ¿pero qué estás diciendo? No le dice... Era obvio que aquello era el picadero particular de Ábalos, que pidió a Koldo y a Jessica que estuviera situada la casita cerca de Ferraz, pues hombre, para yo qué sé, supongo si tenía un apretón y tal. Bueno, pues ¿qué añade esto judicialmente? Pues la importancia que tiene judicial es que viene a corroborar las cosas que Jessica ya declaró delante del juez. Jessica, la verdad es que su declaración fue demoledora para Koldo y para Ábalos, porque dijo que los dos hablaban delante suyo, de pues eso, las cosas que le tenían que dar a Jessica. Es decir, Ábalos no puede alegar desconocimiento, no puede decir que eran todo cosas de Koldo. Los dos estaban en el asunto de cómo compensar a la chica que, bueno, pues era novia o sobrina o amiga o amante o lo que quiera que fuese de Ábalos. Este informe de la UCO, con el análisis de los mensajes, corrobora que Jessica pues dijo la verdad delante del juez, que al final es lo que cuenta en este tipo de casos. Los testimonios pues muchas veces pueden, en fin, no ser ciertos. Cada persona cuenta la feria, cómo le va en ella, pero cuando los testimonios concuerdan con las pruebas materiales, pues con los mensajes intercambiados por los implicados, etcétera, etcétera, pues entonces los testimonios ganan credibilidad. Y quien pierde credibilidad son los que pretenden escurrir el bulto. Ejemplo, Koldo. Ejemplo, José Luis Ábalos. Tal como están las cosas, pues está claro que está más que demostrado pues que Ábalos utilizaba el dinero público y además dinero negro que se conseguía por parte de la trama para beneficiar a alguien que al parecer le estaba prestando favores sexuales. Y lo importante de todo esto son dos cosas, más allá de Koldo y Ábalos. Y es que, primero, Ábalos era la mano derecha de Sánchez. Ábalos era el número 2 del Partido Socialista. Ábalos era ministro del gobierno. Ábalos era secretario de organización, que es algo así como el mastín, el perro de presa del secretario general, es decir, de Pedro Sánchez. ¿Podría ser posible que Ábalos se hubiera dedicado a echar polvetes con dinero público sin que Sánchez se enterara? Pues parece poco probable. Y de hecho, pues algún exministro de Sánchez, como es por ejemplo Máximo Huerta, pues ha corroborado que la juerga famosa en el parador de Teruel de Ábalos con una caravana de señoritas, pues era la comidilla de todos. Vamos, que Sánchez estaba al tanto de las cosas que Ábalos hacía y le siguió manteniendo en el gobierno. Pero por si eso no fuera suficiente indicio para deducir la implicación de Sánchez, es que Koldo no era hombre de Ábalos. Koldo actuaba de chico de los recados de Ábalos.
Pero Koldo no viene del PSOE valenciano. Koldo viene del PSOE navarro, como Sánchez Cerdán. Koldo es alguien de quien Sánchez escribió un artículo específico llamándole el último Aizkolari en 2014. Koldo era hombre de confianza de Sánchez, no de Ábalos, incluso suponiendo que Ábalos hubiera hecho todo tipo de guarreridas. Sin conocimiento de Sánchez es imposible, racionalmente, que Koldo no hubiera informado a Sánchez de lo que Ábalos hacía. En fin, mientras tanto, mientras aquí en España los socialistas se dedican a robar y a follar, porque es a lo que parece que se dedican, pues en Estados Unidos Trump toma medidas para beneficiar a los americanos. Por ejemplo, reactivar la minería del carbón que los progres americanos se habían cargado. Escuchen. Donald Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas destinadas a reactivar la producción de carbón en Estados Unidos. Para la ocasión, el presidente se rodeó de un grupo de mineros en la Casa Blanca, llegando incluso a firmar un autógrafo a uno de ellos con la sugerencia de que podría hacer dinero con él más adelante. Durante su intervención, Trump arremetió contra la administración Biden por las trabas burocráticas impuestas al sector energético y aseguró que liderará una revolución energética. En su discurso declaró: "Vamos a recortar regulaciones innecesarias que apuntaban al hermoso carbón limpio. Agilizaremos rápidamente los arrendamientos para la minería del carbón en tierras federales. Agilizaremos los permisos, acabaremos con el sesgo del gobierno contra el carbón y vamos a desbloquear las amplias autoridades de la Ley de Producción de Defensa". En todo Occidente hemos vivido a cuenta de la estafa climática, eso de canalla, o dejas o aceptas empobrecerte o el planeta sufrirá. Hemos sufrido en todo Occidente, y solo en Occidente, porque China ha continuado incrementando sus emisiones hasta el infinito y más allá. Hemos sufrido una campaña contra todo lo que eran los combustibles fósiles, contra la propia energía nuclear, a pesar de que no emite CO2 ninguno. Da igual, o sea, da igual que emitieran, que no emitieran, siempre había una excusa para no producir energía barata y eficiente, y para, por tanto, encarecer la energía y destruir a las empresas occidentales. Trump ha llegado a la Casa Blanca y ha dicho: se acabó. Y, por supuesto, va a producir toda la energía que pueda. Toda la energía a partir de combustibles fósiles, a partir de energía nuclear, a partir de todo lo que permita que las empresas y los usuarios americanos tengan una energía lo más barata posible. Primero, para hacer que vivan mejor los usuarios. Segundo, para hacer que las empresas vuelvan a recuperar la competitividad que perdieron. Si hay alguien entre ustedes que se piensa que es que esa campaña coordinada en todo Occidente contra los combustibles fósiles no era una campaña perfectamente pensada para destruir la economía occidental en beneficio de la China, pues les recomiendo que le den una pensada al tema. Si creen ustedes que es casual que se pusieran en el gobierno, en los distintos gobiernos de Occidente, líderes que todos ellos coincidían en hacer cada vez más imposible a las empresas occidentales competir. No estamos hablando de líderes idiotas, estamos hablando de líderes que han colaborado directa y conscientemente en destruir la economía occidental en beneficio de China, que mientras aquí cerrábamos centrales de carbón, ellos abren 2 cada semana. Y mientras nosotros aquí reducíamos nuestras emisiones, ellos hacen ¡rum! Y ya China emite más que toda la Unión Europea y Estados Unidos juntos, pero mucho más, y sigue aumentando sus emisiones. Resultado, las empresas europeas, por ejemplo, pagamos la energía 3 veces más cara que las empresas chinas. Luego la gente dice: no, es que China produce barato por los sueldos. ¿Qué leche por los sueldos? Los sueldos de China ya no son tan baratos como eran hace 30 años. De hecho, China externaliza producción a lugares como Etiopía, donde los sueldos sí son baratos. Lo que tiene barata China es la energía, porque China produce todo lo que necesita, y cada vez más.
Y aquí en Europa y en Estados Unidos, todos los líderes progres trabajando para China, destruyendo la economía occidental. Y ha llegado Trump y ha dicho, a producir energía, a sacar petróleo y a sacar carbón y a reactivar la economía americana. Oye, mira, pues ¿qué quieres que te diga? Por fin hay un gobernante que trabaja para los occidentales, que trabaja para que la energía sea más barata, es decir, para que vivamos mejor, para que no tengamos que estar pendientes de la hora a ver cuándo ponemos la calefacción, que se vayan a la mierda todos los canallas que nos han impuesto ese tipo de cosas. Queremos poder usar la calefacción a 50 grados si nos da la gana, y el aire acondicionado ponerlo a menos 5 grados si nos da la gana. Queremos poder consumir energía la que queramos. Queremos poder coger nuestro coche, ir a donde sea. Queremos llegar a la gasolinera y que cueste el petróleo, que cueste la gasolina a medio euro, en lugar de euro y medio. Y queremos que las empresas puedan bajar precios gracias a tener la energía más barata. Estamos hartos de vivir cada vez más pobres, mientras los canallas que destruyen la economía occidental viven cada vez mejor. Bueno, pues ha llegado un señor a la Casa Blanca que ha decidido trabajar para los ciudadanos occidentales en lugar de para los canallas que llevan 20 años arruinándonos de manera sistemática. Así que bendito sea Trump. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz sábado para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este sábado en Gaceta.es hablamos de vehículos eléctricos. Un parking de 7 plantas de Madrid ha colocado un mensaje claro en su barrera, y es que ante los posibles riesgos de incendio que supone un coche 100% eléctrico, está prohibido el acceso de estos vehículos al garaje. La medida, que no afecta a modelos híbridos, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de este tipo de vehículos en espacios cerrados, sobre todo después del trágico suceso que costó la vida a 2 bomberos en Alcorcón. En el ámbito internacional, en Alemania han condenado a un periodista por un meme en la red social X sobre la ministra del Interior. La propia ministra denunció penalmente a Wenders, así es como se llama el periodista que ha sido condenado por difamación. Carlos Esteban nos cuenta todos los detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. Y de Alemania nos vamos al Reino Unido. Allí se está desarrollando un programa para predecir asesinatos. ¿Cómo lo están haciendo? Pues utilizando datos de cientos de miles de personas, incluidos, ojo, los de las víctimas. Esto pues se pone en peligro la privacidad de muchas de estas personas. Les contamos también todo sobre este asunto en Gaceta.es. Gracias y feliz jueves. Gracias, doña Rebeca. Feliz jueves para usted y para todos los compañeros de la Gaceta. Pausa publicitaria breve y vamos a las noticias de las 8. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.